Hola, muy buenas tardes a todas, a todos. Les damos la bienvenida a nuestra videoconferencia del mes de mayo. Siendo ya las 15 horas y un par de minutitos, vamos a dar comienzo con la presentación. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre juzgados especializados en violencia de género, una mirada integral del conflicto. Para ello contamos con la doctora Noelia Cruz y el doctor Cristian Molina, quienes nos van a estar compartiendo su experiencia como responsables de este tipo de juzgados en la provincia de Jujuy. La doctora Noelia Cruz es jueza a cargo del juzgado especializado en violencia de género de San Salvador de Jujuy, y el doctor Cristian Molina es juez responsable del juzgado especializado en violencia de género de Perico, Jujuy. Muchas gracias, doctora Cruz, muchas gracias, doctor Molina, por participar de esta jornada, y cuando quieran empezar, los escuchamos. Bueno, muchas gracias a todas, a todos los presentes. Eh, bueno, para empezar, quisiera hacer un panorama general de lo que es el Fuero Especializado en Violencia de Género en la provincia de Jujuy, los antecedentes, cómo es que se plasmó esta posibilidad que tenemos actualmente los jujeños y las jujeñas de contar con esta justicia especializada. Por lo tanto, en primer lugar, poner en contexto histórico lo que fue la creación, las leyes que dieron origen a este fuero. Allá por finales del año 2015, la provincia de Jujuy, los tres poderes del Estado tomaron una decisión de política de justicia muy importante eh, para llevar adelante una serie de reformas trascendentales de lo que es el Poder Judicial de Jujuy para mejorar justamente el servicio de justicia. Entre ellos, en primer lugar, se dictó la Ley 5.893, que dio la posibilidad de que los magistrados integrantes del Poder Judicial, jueces, fiscales, defensores, asuman la magistratura a partir de llevar adelante los correspondientes concursos para la oposición y antecedentes. Eh, de manera paralela se dictaron, o simultáneas si se quiere, las leyes 5.895 y 5.896, que dieron nacimiento, origen a los ministerios públicos de la acusación y de la defensa, que son organismos de extrapoderes pertenecientes dentro del ámbito genérico del Poder Judicial como Poder del Estado. Todo esto para llevar adelante también lo que sería a posteriori y en particular en el fuero penal, la puesta en funcionamiento de un nuevo sistema procesal penal que tiene neto corte adversarial y que me voy a referir un poquito más adelante. Y también la ley 5.897, que es la que crea justamente el fuero especializado en violencia de género, que viene a traer como consecuencia de su dictado no solamente la creación de 6 juzgados especializados con 6 fiscalías también que trabajan, si se quiere, a la par, descentralizando el servicio de justicia en este ámbito a lo largo de toda la geografía territorial de la provincia de Jujuy. La particularidad que tiene esta ley es que la creación de los juzgados se basa en primer lugar en un carácter eh, que plasma la idea que tiene originalmente la ley 26.485, es decir, que pueda abarcar el estudio, la investigación, la sanción de las situaciones de violencia, tal como lo expresan los artículos 5 y 6 de la ley 26.485. Es decir, tenemos situaciones de violencia, ya es sabido por todos y todas los presentes, que tienen naturaleza penal, como ser los delitos de lesiones, amenazas, los femicidios, y también situaciones donde la órbita penal no llega. Estamos hablando en particular de las violencias de carácter psicológico, las violencias económicas y en las distintas modalidades.
Entonces, el fuero especializado, la ley que lo crea, establece justamente dentro del marco normativo la competencia de este juzgado en ambas materias, penal y civil. Los juzgados están, como ya lo decía anteriormente, dispuestos establecidos a lo largo de la geografía de la provincia de Jujuy. En primer lugar, los juzgados 1 y 2 están dentro de la ciudad de San Salvador de Jujuy, que es la capital de la provincia, es la ciudad más importante. Tenemos esta situación que se presenta en muchos territorios provinciales de una ciudad muy grande que abarca en este caso alrededor del 40% de la población provincial, y tiene por ello dos juzgados, el uno y el 2 que justamente el 2 se encuentra bajo la titularidad de la doctora Noelia Cruz. El juzgado 3 que es el que está a mi cargo, que está en Ciudad Perico, que es una ciudad que si bien no es cabecera de departamento, es tal vez a hoy está compitiendo en ser la segunda ciudad más importante en cuanto a cantidad de población y en cuanto al desarrollo económico que tiene. Ciudad Perico se encuentra, mejor dicho, en cercanía de Ciudad Perico se encuentra el Aeropuerto Internacional Doctor Horacio Guzmán, es un aeropuerto señero, la verdad que es una maravilla que tenemos en la provincia de Jujuy, por lo tanto, y aparte también está atravesada por la Ruta Nacional 34, lo que significa que es un lugar donde acceden las producciones de toda la provincia. De hecho, tiene un movimiento comercial muy importante, quizás el más importante de toda la provincia. Después tenemos los juzgados que están en la ciudad de San Pedro de Jujuy, el Libertador General San Martín, que ya estamos hablando de la zona de las Yungas de San Salvador, son ciudades con alta densidad de población, con una temática muy fuerte en lo que es violencia de género, y el juzgado de la ciudad de Humahuaca, que sería el número 4, que Humahuaca es la ciudad más importante de la Quebrada, la zona turística por excelencia de nuestra provincia. Se encuentra a más de 100 kilómetros, por ejemplo, de la ciudad de San Salvador de Jujuy, lo que posibilita esta descentralización de que el acceso a la justicia por parte del justiciable sea un poco menos traumático. Antes de la creación de estos fueros, por ejemplo, las situaciones que nos competen en esta materia, de las personas que viven en lugares alejados, como la Quebrada o como la Puna de Jujuy, tenían que acercarse a la ciudad cabecera, a San Salvador de Jujuy, para poder llevar adelante los trámites conforme se lo pone a disposición la, el servicio de justicia. Y en este caso, con la creación de este juzgado, da la posibilidad de que, si bien no son zonas altamente pobladas, la materia en la que tiene que trabajar, en este caso la doctora Natalia Segovia, que es la jueza titular, la verdad que tiene un trabajo muy, muy arduo, muy importante. Y recientemente también se ha creado un séptimo juzgado que está previsto que se instale en la ciudad de La Quiaca, que es una ciudad fronteriza por excelencia. Cruzando el puente internacional está ya la República de Bolivia, la ciudad de Villazón, y también como característica similar a Humahuaca, tiene una temática de violencia de carácter ya ancestral, cultural, muy, muy marcado. Por lo tanto, se entiende que la necesidad de llegar hasta ese lugar es apremiante, y bueno, se está trabajando justamente en esta materia. Les decía que en lo que es la materia penal, eh, órbita de los juzgados que están a nuestro cargo, con el transcurso del tiempo, luego de estos primeros pasos en la reforma de lo que es el servicio de justicia, se dictó en el año 2021 el nuevo Código Procesal Penal Provincial, que es un código de naturaleza adversarial. Según los autores, la doctrina especializada en la materia nos hablan de que sería un código de tercera generación adversarial, que tiene como característica principal o principales características, en primer lugar, la división clara de la materia de lo que es investigar y juzgar. La investigación está ofrecida, dedicada únicamente a los fiscales, al Ministerio Público de la Acusación como organismo de poder, como ya lo manifestaba.
de manera tal que los jueces penales en las distintas áreas, los jueces de control, los jueces de juicio, solamente se dediquen a dictar las resoluciones que hagan al ejercicio de su magistratura y sobre todo, bueno, al control de la constitucionalidad de los actos, que se lleve adelante el debido proceso, el equilibrio entre las partes, etcétera. Esta modificación del Código Procesal Penal se dio por la promulgación de la Ley 6.259, que ha sido luego en dos oportunidades, en tres oportunidades ha sido reformada de manera tal de que el servicio se pueda ir ajustando a las necesidades y de hecho de esa manera se pudo llegar hasta el día de la fecha que tenemos entre todos los jueces penales más de 10.000 audiencias realizadas desde el día 1 de octubre del año 2022, eh, de las cuales hay un gran porcentaje de sentencias que se llevaron adelante dentro del marco de la regulación de este código. Y en lo que se refiere a las situaciones de violencia de género, a los delitos provocados por la violencia de género, estamos hablando de más de 5.000 audiencias realizadas entre los 6 jueces y juezas que estamos brindando nuestro servicio en el foro especializado. Esto ha dado la posibilidad, por un lado, de una mejora sustancial en lo que es el servicio de justicia. Se tiene un acceso mucho más rápido, más importante. Todo el proceso penal se lleva adelante en el marco de audiencias de carácter oral. En la primera instancia, lo que es la IPP, como lo llamamos nosotros, que es la investigación penal preparatoria. eh, las audiencias se llevan en su mayoría de carácter, de forma virtual, de manera tal de que puedan juntarse en un solo momento, en un solo acto procesal, el juez, el fiscal, los defensores, por supuesto los imputados y también, y en la medida de lo posible, sin llevar adelante situaciones de revictimización, la persona que es denunciante en estos hechos. Eh, Nuestro código procesal tiene una característica muy importante que yo valoro, que es una de las novedades más trascendentes, que es la participación efectiva de la víctima. Ha plasmado su artículo 129 una participación real, efectiva, la posibilidad, el derecho que tiene cada persona, cada víctima de delito, de poder adentrarse, tomar conocimiento del resultado de la denuncia que formuló, participar de forma activa, si así lo requiere, en las audiencias, aún sin constituirse como querellante. Porque recordemos que la figura del querellante ha tenido también, no solamente en la provincia de Jujuy, sino en el ámbito nacional, un proceso para que efectivamente la persona que es víctima del delito pueda participar de manera activa en un proceso, bueno, en un proceso, bueno, en este caso de carácter penal. En nuestro código procesal lo ha plasmado de manera efectiva. Por lo tanto, no hace falta que se presente la persona con un abogado particular, público, para constituirse como querellante, sino que ya tiene esta posibilidad de participación. Y a ello se aúna la obligación que tenemos los jueces y juezas de usar un lenguaje claro para la gente, para el justiciable, porque a partir de la nueva premisa que tenemos con el Código Procesal, nosotros nos dirigimos a los imputados, a las personas que están siendo investigadas, a las víctimas, para que entiendan que lo que se está llevando adelante es justamente el resultado de las acciones que provocaron el inicio del Código Procesal Penal. Eh, de esta manera, entonces, el Servicio de Justicia en materia penal ha dado un, grandes pasos para que se pueda llegar a esta situación actual. Por supuesto, en materia específica de violencia de género sabemos que es necesaria una actividad muy potente parte de los organismos estatales. En particular, el Servicio de Justicia, sabemos que llegamos al momento sancionatorio cuando lamentablemente los hechos han ocurrido. Entonces, también una de las premisas que ha tomado nuestra Corte Suprema de Justicia, a partir del trabajo que realiza
dentro de lo que es la Oficina de la Mujer, pero en particular en Jujuy nos interesa destacar esto. Se ha tratado, se está llevando adelante actividad como para que los jueces, las juezas, los equipos interdisciplinarios que forman parte del Servicio de Justicia lleguen a la comunidad. O sea, que participemos también de manera más activa, no solamente de la última parte de lo que es una situación de violencia, sino eh, llegar a los distintos organismos del Estado, llámese el Ministerio de Salud, llámese el Ministerio de Educación, a través de las escuelas, de los centros de atención de salud, de los hospitales, eh, con actividades programadas, ejecutadas por la Oficina de la Mujer, eh, para ayudar, coadyuvar a los otros organismos a prevenir las situaciones de violencia. En la provincia de Jujuy tenemos, justamente quería hablar de este trabajo interseccional que se lleva adelante con el Poder Judicial, con el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, distintos organismos que tratan la materia de manera particular, de manera personalizada, y de manera especializada. Entre ellos tenemos al Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género. Fui parte integrante del Consejo ya por el año 2020-2021, durante la época de la pandemia. Me tocó justamente trabajar, cumplir funciones como coordinador en dicha institución. Es un organismo que, creado a partir de lo que sería en el ámbito provincial el Consejo Nacional de la Mujer, que crea la Ley 26.485. Actualmente, y en virtud de la reforma constitucional que se llevó adelante hace un par de años, tiene raigambre constitucional también este Consejo Provincial de la Mujer. Y su función específica es justamente plasmar, llevar adelante toda la obligación que tiene el Estado en el marco de lo que son las convenciones internacionales y la ley 26.485. Las funciones de llevar adelante la actividad conjunta con los órganos investigadores de la investigación en el marco de lo que son los delitos, poder querellar, poder participar, acompañar a las víctimas, etcétera. Eh, las fiscalías especializadas también, como ya lo mencioné al principio, que fueron parte de la creación del fuero especializado, también se encuentran diseminadas a lo largo de la provincia de Jujuy, y bueno, ellos también forman parte, como digo, de esta lucha que se encaró de manera categórica por parte de todos los poderes del Estado. En ese sentido, entonces, nuestra actividad como jueces y juezas de violencia de género se enmarca tanto, como ya lo dije, en materia civil como en materia penal. Acá justamente estoy exponiendo lo que es la- las disposiciones en cuanto a la competencia normativa que tenemos los jueces y juezas especializados. Noelia se va a adentrar en las cuestiones de lo que son ya las investigaciones de carácter civil. Em, bueno, la actividad, la verdad que nunca descansa, es una actividad ardua, todos los días tenemos situaciones que resolver. La temática creo que atraviesa a todas las sociedades, a todos los estamentos, y por lo tanto la provincia de Jujuy no escapa a esta realidad. Por supuesto que siempre quedan actividades por hacer, siempre se está tratando de mejorar la prestación de los distintos servicios, y en particular el servicio de justicia, y por ello es que entiendo que nuestro Estado provincial, nuestros tres poderes han llevado adelante decisiones políticas importantísimas como para que el día de hoy se pueda decir que el fuero especializado de la provincia de Jujuy es mirado en el ámbito nacional, justamente por esta forma que se encontró para dar solución a las situaciones de violencia por carácter de género. Eh, por supuesto, se está tratando de mejorar, y en la medida de que ello sea posible, con el dictado de la normativa que haga falta, las acordadas que regulan el procedimiento civil, la Corte Suprema de Justicia siempre está mirando con atención la actividad que llevamos adelante, de manera que la mejora que se inició sea continua. Eh, por lo tanto, bueno, esta es un panorama general
histórico, si se quiere, de lo que son los juzgados especializados. Noelia, ¿querés que te, te deje presente alguna diapositiva? La última, por favor, Cristian. ¿Sería esa? No, la 11. Ahí está. Bueno, Noelia, por favor. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Noelia Cruz, como bien lo dijo, jueza a cargo del juzgado especializado en violencia de género número 2. Antes de empezar, quiero agradecer este espacio que permite poder transmitirles a ustedes la experiencia jujeña de este foro especializado en violencia de género. Y en especial quiero dar un profundo agradecimiento a la doctora María Delia Castañares, a la doctora Gabriela Pastorino, al equipo de la OM de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los jueces de la Corte Suprema de Justicia Provincial en su presidencia, el doctor Eckenmeyer, y a la doctora Nilda Lamas, referente de la Oficina de la Mujer ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mi profundo agradecimiento por este espacio en el que podemos compartir nuestra experiencia en estos 7 años que lleva transitando los juzgados especializados en violencia de género. Y en este sentido, como bien lo ha dicho mi antecesor, mi colega, se ha puesto en funcionamiento los juzgados especializados en violencia de género en el ámbito del Poder Judicial, marcando claramente un hito en la administración de justicia por cuanto ha virado la perspectiva que se venía sosteniendo hasta ese momento, asumiendo de esta manera un compromiso serio, contundente de la necesidad de establecer un foro especializado que dé una respuesta inmediata, oportuna, efectiva, asertiva y sin dilación alguna a aquellas personas que se encontraban en situación de violencia, siendo las características de este abordaje un abordaje interdisciplinario, integral y transversal. Y esto en un tratamiento compatible con los derechos humanos, perspectiva de género, de niñez, con el plus reforzado que ellos así lo requieren. Convirtiéndose entonces, para ese entonces, del año 2017, la puesta en funcionamiento, una concepción novedosa, que no es más que garantizar, por un lado, el efectivo acceso a la justicia, la protección de derechos humanos fundamentales y cumplir con los compromisos que ha asumido oportunamente el Estado con la suscripción de la Convención de Belén do Pará. Esto es actuar con debida diligencia reforzada para investigar, juzgar y sancionar la violencia contra las mujeres. Con este instrumento regional que es la Convención de Belén do Pará, en su preámbulo surgen para nosotros en nuestra labor diaria del juzgado 4 premisas fundamentales que guían nuestro actuar. Y estas premisas fundamentales en nuestra labor diaria es tener presente que la violencia contra la mujer constituye claramente una violación de derechos humanos, que es una ofensa a la dignidad humana y es una manifestación histórica de las relaciones entre hombres y mujeres, que por otro lado es un problema multidimensional, multicausal, multifactorial, que trasciende a todos los sectores sociales y que entender que eliminar la violencia contra la mujer es la condición para un desarrollo igualitario. Entonces, hoy, quien acude a los estados judiciales de la provincia de Jujuy, especialmente a los juzgados especializados en violencia de género, como bien lo ha dicho el doctor Molina, hoy descentralizado en todo el territorio de la provincia a cargo de jueces y juezas especializados, en búsqueda de medidas de protección, estamos frente a una respuesta de estos juzgados especializados de tipo cautelar, de medidas de tipo cautelar que están dentro del abanico y variadas medidas que están contempladas por la ley 26.485 y por la 5.107, que es nuestra ley de violencia familiar, así como también todo el sistema de protección a la diversidad. ¿Cuál es el fin en sí de nuestra labor? Una medida cautelar que garantice la seguridad de la persona que se encuentra en situación de violencia, que se cese de inmediato la situación de violencia que se denuncia y evitar su reiteración. A tal fin, y a fin de lograr estos efectos, a partir de la ley de creación, que es la 5.897, se ha dispuesto la creación la creación de un equipo interdisciplinario. Este equipo interdisciplinario es de funcionamiento permanente dentro de los juzgados especializados en violencia de género. Este equipo interdisciplinario está compuesto por psicólogos y trabajadores sociales que
intervienen inmediatamente en campo de ser necesario. Y a partir de sus conclusiones técnicas es que se adoptan las medidas que resulten proporcionales y adecuadas al caso en concreto. De esta manera entendemos que se da una respuesta cautelar oportuna y eficiente a la situación planteada, garantizando no solo el acceso a la justicia, sino también una tutela judicial efectiva y continua. Cuando nosotros en el título que hace mención a esta conferencia hablamos de un abordaje integral, implica que nuestra labor diaria va a estar marcada por determinados extremos y circunstancias a los que me voy a explayar. Primero, entender que todos los operadores que trabajan hoy en los juzgados especializados en violencia de género tienen la obligación de analizar, de valorar y de ponderar, y por supuesto nosotros como magistrados de decidir desde una adecuada perspectiva de género, de niñez y desde vulnerabilidad. Evitar todas cuestiones de revictimización y reforzar en especial las buenas prácticas a los efectos de orientar la labor diaria hacia dichos extremos. Otra cuestión en la que se hace especial hincapié es en no minimizar ninguna situación. ¿Por qué? Y en el entendimiento de que el ciclo de la violencia, la reproducción del ciclo de violencia y las escaladas que se producen en ello. Por lo tanto, no podemos minimizar ninguna circunstancia, ninguna situación que se denuncie. A partir de los esfuerzos y los compromisos de los recursos humanos, de los mecanismos que se han ido aceptando a lo largo de estos 7 años que se han transcurrido, se ha logrado que las medidas precautorias ante la demanda de lo justicial se despachen en el mismo día que las mismas ingresan al juzgado. ¿Qué implica esto? Que ya sea que ingresen una demanda por la parte civil, una demanda de protección de persona, o bien ingrese un requerimiento fiscal de medidas de protección, de detención, de allanamiento, las mismas son valoradas y despachadas en el mismo día en que son solicitadas. Esto a los efectos de dar una respuesta oportuna y tempestiva, porque estamos ante una situación de riesgo y de violencia. Esto implicó un avance significativo en la administración de justicia y un gran avance para la protección de los derechos de las mujeres y en sí de todas las personas que se encuentran en una situación de violencia. Las medidas que se dictan son de naturaleza cautelar, provisoria, modificable, mutables, revisables, y como yo he dicho, no admiten dilación alguna. En esta finalidad de que la medida sea oportuna y tempestiva para poder cumplir con la finalidad última, es que también debo destacar que el sistema informático propio del Poder Judicial nos permite una actuación totalmente inmediata, puesto que desde el Departamento de Informática del Poder Judicial se han celebrado distintos convenios, especialmente con la Policía de la Provincia, de tal manera que los oficios, las diligencias que contienen las medidas de protección, son diligenciadas a partir de oficios digitales. Por lo tanto, estando en San Salvador de Jujuy, se puede dar una orden inmediata a producirse en La Quiaca o en el norte de la provincia, en todo el territorio provincial, en forma inmediata. Esto a través de los oficios digitales. Otro aspecto que marca claramente el abordaje integral que se da en los juzgados especializados de violencia de género es la inmediación y la oralidad. Esto, profundizando lo referido por el doctor Molina, es escuchar a la víctima. Escuchar a la víctima como un sujeto de derechos con plena participación en el proceso, tanto civil como penal, desde sus inicios. Ya sea el procedimiento civil previsto por nuestra Ley de Protección Integral a la que la provincia ha adherido, o en el marco del Código Procesal Penal. La opinión de la víctima, escucharla, la inmediación, escucharla en la audiencia, tener en cuenta la opinión de ella y la que nos refiere en todos los intereses que nos afectan. Y a tal fin, los juzgados despliegan los esfuerzos necesarios para articular no solo el asesoramiento y la asistencia jurídica de la misma, sino también la concurrencia de las víctimas a las audiencias, y desde el ámbito penal, la Oficina de Gestión Judicial también articula y despliega los medios necesarios para su notificación y la asistencia técnica, en caso de ser necesario, cuando las
audiencias se celebran en forma virtual. Por lo tanto, la intervención de la víctima como eje central, tanto del proceso civil como penal, cuenta con asistencia y asesoramiento gratuito especializado a partir de los distintos dispositivos y de los distintos organismos que hoy se encuentran en plena vigencia. Y en tal sentido tenemos, como bien lo ha dicho el doctor Molina, el Consejo Provincial de la Mujer, hoy con rango constitucional, que tiene como función realizar un abordaje integral de la violencia de género. Tenemos dentro del Ministerio Público de la Acusación el Centro de Asistencia a la Víctima, que también patrocina y se constituye como querellante en los procesos penales, las defensorías civiles y las defensorías de niños, adolescentes y personas con capacidad restringida. En este abordaje también hay que hacer especial hincapié, y esto también se trabaja en torno a las buenas prácticas en la labor diaria de nuestro juzgado, de no ignorar la existencia y de remover y de tratar de tomar medidas oportunas en cuanto se advierte patrones socioculturales y advertir la reproducción del círculo de violencia. Esto a fin de adoptar tempranamente medidas de protección y preventiva para garantizar, por un lado, el tránsito de la mujer durante ambos procesos, ya sea el civil o el penal, libre de toda influencia y temor, y a fin de que la mujer también pueda tener los recursos necesarios para sostener las medidas de protección. Por otra parte, este abordaje interdisciplinario de la situación, para su evaluación, para su valoración y para definir las estrategias de intervención, se ha logrado a través de una audiencia de carácter interdisciplinario. Cuando me refiero a esta audiencia de carácter interdisciplinario, quiere decir que en la audiencia que se practica en los juzgados especializados en violencia de género participan tanto psicólogas y asistentes sociales que son parte de este equipo de asistencia técnica de funcionamiento permanente en el juzgado. A partir de la celebración de esta audiencia de carácter interdisciplinario, lo que se logra es tener un panorama de los factores de riesgo que existen en el caso en concreto, los factores de protección, y también del grado de riesgo que se ha logrado advertir en el caso en concreto. Y esto es fundamental, y el criterio técnico de los equipos interdisciplinarios es fundamental a los efectos de poder disponer la medida que sea más acorde al caso en concreto, reforzar la medida, modificarlas, ampliarlas o bien hacerlas cesar. Esta es la intervención del equipo interdisciplinario dentro de la audiencia, como les he dicho, de carácter interdisciplinario. Ahora, en las audiencias penales también la intervención de la víctima adquiere un rol fundamental, un papel de total relevancia, por cuanto nuestra norma de rito establece y sanciona con carácter de nulidad la no intervención de la víctima debidamente asesorada con una nulidad de orden general. Además de los derechos de la víctima a ser escuchada previamente a toda decisión jurisdiccional que pueda afectar sus intereses. Por lo tanto, la víctima es oída, esté constituida en carácter de querellante o no lo esté. Así también se debe destacar que cuando la persona que está en una situación de violencia formula denuncia en sede policial, se ha instrumentado un anexo de valoración de riesgo inicial que también nos arroja inicialmente una tentativa de cuáles son los riesgos hallados y el nivel de riesgo. También que permite adoptar también una medida adecuada y proporcional en los primeros momentos de la investigación. Por otra parte, también en los primeros momentos y con la celeridad necesaria se producen los informes técnicos psicológicos a las partes, y de esos informes técnicos psicológicos claramente surgen indicadores que a los fines del tema que nos convoca hoy, que es el abordaje del conflicto, surgen indicadores que van a llevar a evaluar la medida de protección dentro del abanico de medidas que presenta también nuestro código de forma, y en este código procesal penal, y en este sentido vamos desde la menos gravosa, como puede ser una medida perimetral, hasta la más gravosa como una prisión preventiva. Y más aún teniendo en cuenta que a partir de la reforma de nuestro Código Procesal Penal, se ha introducido dentro de los peligros procesales a analizar para la procedencia de la medida el peligro objetivo para la víctima.
Entonces, nos obliga a los operadores judiciales a analizar específicamente el peligro objetivo para la víctima y a tal fin se cuenta con este anexo de valoración inicial de riesgo y los informes técnicos psicológicos. Cuando hablamos también de un abordaje integral, hablamos de un abordaje desde la interseccionalidad. Y cuando hablo de interseccionalidad me refiero a entender que los distintos elementos y rasgos que componen la persona están eminentemente unidos y entender que la persona implica una entidad completa. Y de esta manera evaluar cómo la violencia la afecta en sus diferentes maneras y diferentes formas en función de los factores de vulnerabilidad. En este punto también juega un papel crucial los informes técnicos psicológicos de los equipos, quienes nos arrojan justamente dentro de sus evaluaciones a partir de las técnicas los indicadores en relación a las personalidades de los protagonistas en las causas, de las partes en las causas. En este abordaje integral e interdisciplinario también hablamos de una acción coordinada y articulada con los organismos del Ejecutivo al fin de brindar una asistencia médica, psicológica, social, con la finalidad de promover promover al desarrollo humano de la mujer, promover a su devenir personal, pero en especial esto, que pueda transitar el proceso y que pueda sostener las medidas de protección, en el entendimiento claro que estamos ante situaciones de violencia donde en la mayoría de los casos se reproduce el círculo de la violencia pasando por sus distintas etapas. Por lo tanto, la asistencia y el acompañamiento es necesario a los efectos de que las personas puedan transitar el proceso. Y a tal fin se articula con el Consejo Provincial de la Mujer, con la Dirección de Adultos Mayores, porque tenemos un gran índice donde las víctimas de violencia resultan ser mujeres adultas mayores. Se articula con la Secretaría de Salud Mental, porque siempre, y en la mayoría de los casos, la conflictiva se encuentra atravesada por problemas de adicciones, de alcohol, de droga, con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia como sistema de protección, y también con un nuevo organismo que también tiene un rango constitucional a partir de la última reforma, que es la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, que hoy tiene el deber de garantizar los derechos, intereses y garantías de los niños, niñas y adolescentes, y además que se constituye como un organismo de Contralor del Sistema de Protección, esto es de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Con dichos organismos, a su vez, se coordina la realización de las medidas de protección. Por ejemplo, cuando la conflictiva se ve marcada por grupos familiares o por una violencia en una modalidad doméstica, donde los miembros son adultos mayores o donde los miembros tienen problemas de adicciones, se dicta una exclusión de hogar, que necesariamente implica por su esencia la expulsión de la persona que ejerce violencia, no solo la contención a quienes fueron víctimas a través de la Secretaría de Niñez, del Consejo de la Mujer, de la asistencia y del acompañamiento, sino también el abordaje hacia esta persona que ha sido excluida. Entonces, si a partir de, si se advierte en esta persona que constituye el carácter de agresor, que tiene un problema de adicción o de salud, se ordena al Ministerio de Salud Mental, realizar el abordaje en relación a ello, y también con la Dirección de Adultos Mayores, que se ponga a disposición de esta persona que es incluida todos los dispositivos hoy vigentes en la provincia. Y en tal sentido tenemos residencias de adultos mayores, centros de día, que se encuentran totalmente descentralizados en toda la provincia. Estos residencias de adultos mayores y centros de día cuentan con equipos interdisciplinarios que realizan determinadas actividades para su contención, para su escucha, que articulan con el Ministerio de Salud para poder brindarle asistencia sanitaria a las patologías que puedan presentar, y de esta manera articulan y diseñan estrategias de acompañamiento. La transversalización en el abordaje de la problemática, y esto enfocándose en que la violencia de género afecta a la mujer en distintos ámbitos y en distintas modalidades, y en todos los ámbitos donde desarrolla sus actividades diarias. Por lo tanto,
las medidas preventivas deben ser asertivas y adecuadas para poder abordar todos los ámbitos donde la misma se encuentra afectada. Es importante destacar en este punto la trascendencia, como he dicho, de los informes que producen los equipos interdisciplinarios de asistencia técnica, puesto que estos informes surgen no solamente los indicadores que nos dan cuenta del riesgo y de los distintos indicadores hallados en las personalidades y en la relación vincular de cada uno, sino también estos equipos sugieren algunas medidas en particular y la intervención de determinado organismo, así como también sugieren el sometimiento a algún espacio terapéutico o tratamiento psicológico en especial. Y a tal fin, nuestros equipos hoy producen una evaluación psicológica de riesgo de situación de sufrir violencia de género en relación a la denunciante, una evaluación de riesgo situacional y potencial de ejercer violencia de género de los agresores o accionados, y un informe social de evaluación de riesgo situacional. Esto conforme lo normado y lo mandado por el artículo 34 de la ley 26485. Este equipo interdisciplinario de asistencia técnica también tiene una labor fundamental para nuestro juzgado, que no solo se queda en el dictado de la medida de protección, que como ya he dicho, se dicta en el mismo día y se despacha en el mismo día en que el requerimiento o la demanda ingresa al juzgado especializado de violencia de género, sino que este equipo se asigna a cada una de las profesionales una causa a los efectos de que realice un seguimiento de la misma. Este seguimiento de la causa se hace durante el tiempo que se ha dispuesto para la duración de la medida de protección. Y este seguimiento, ¿qué va a arrojar? La efectividad o no de la medida, la necesidad de robustecer la medida de protección, de modificarla, de cambiarla. Este seguimiento también nos arroja la existencia de nuevos riesgos, si mutó la situación o si no mutó, nos advierte sobre la posible reproducción del ciclo de la violencia para poder adecuar la medida de protección. Y además realizan intervenciones en relación a las partes para guiarlas en torno a la solución de otras cuestiones de fondo que puedan estar paralelamente con el conflicto. Y en este punto creo que resulta importante referirme muy escuetamente a las respuestas que se obtienen tras realizar estos informes de seguimiento, y me voy a tomar el privilegio de poder leer textualmente lo que nos refieren las víctimas en estos informes de seguimiento y de control. Cuando el equipo interdisciplinario presenta los informes, generalmente refieren la efectividad o no de las medidas y también lo que textualmente se le ha transmitido. Y en tal sentido, las víctimas se expresan y nos dicen, por ejemplo, me siento más tranquila, finalmente él dejó de molestarme, volví a encontrar la paz, volví a salir a la calle tranquila, recuperé mi libertad, dejó de ser un lío las cosas con mis hijos, pude resolver los conflictos, entendí que existen límites que no los conocía. En este sentido es que nosotros le damos tanta trascendencia a los informes de seguimiento, porque de ellos surge en la situación actual cuál ha sido la efectividad de la medida y también la necesidad de la prórroga o no de tales medidas de protección. Y también en estos informes, tanto psicológicos como los informes de control y de seguimiento, el equipo interdisciplinario se expide en torno a la necesidad o no de que las partes, tanto de la víctima como de la persona que ejerce violencia, la concurrencia a espacios terapéuticos o reflexivos. Y en tal sentido, nuestra provincia cuenta con distintos espacios y dispositivos terapéuticos y cursos. Tenemos un curso de nuevas masculinidades y de violencia de género, tenemos un grupo XY que funciona en el seno del Hospital Néstor Sequero, un grupo GOA que es específicamente de adicciones, tenemos un curso de fortalecimiento familiar y crianza respetuosa, Grupo Sol,
y también un grupo de apoyo terapéutico a la mujer LGTBI que han transitado situaciones de violencia basada en el género. Y esto con la finalidad que entendemos que resulta urgente promover a la reflexión que lleve a la modificación de prácticas que se encuentran naturalizadas y que implican violación de derechos contra las mujeres. Las experiencias nos han indicado, y la experiencia a lo largo de estos 7 años de implementación de los juzgados especializados en violencia de género, nos ha indicado que la durabilidad de las medidas no solo debe determinarse temporalmente, sino que a todo evento también puede ser sujeta a la realización de un determinado suceso. ¿Y esto a qué me quiero referir? A que el equipo interdisciplinario, luego de haber evaluado a las partes, luego de haber entrevistado con las partes, puede determinar la necesidad de un tratamiento psicológico. De un tratamiento psicológico. Es decir, a la víctima a que concurra a un dispositivo terapéutico necesario para su fortalecimiento, que permita que pueda recaer en el ya conocido círculo de la violencia, que permita sostener las medidas de protección, que permita transitar el proceso, y también a la persona que ejerce violencia al tratamiento psicológico. Y en este sentido, tanto en el ámbito civil como penal, se le exige a las partes, si es que este ha sido el criterio técnico del equipo interdisciplinar tras su evaluación, que acrediten el inicio de dicho tratamiento y el sostenimiento de este tratamiento psicológico o concurrencia a un curso reflexivo, hasta tanto, a criterio del profesional o de la profesional tratante, se cumplan con los objetivos terapéuticos. Vuelvo a hacer hincapié en lo importante del trabajo psicológico, de los espacios reflexivos, en relación tanto a la mujer, porque hace a su recuperación psicosocial, objetivo que también está introducido en nuestros códigos de forma, hace al poder darle herramientas para rehacer su vida y recuperarse del ciclo de la violencia. Y el objetivo con el agresor, lejos de ser un objetivo sancionatorio, es un objetivo educativo, de reflexión, para que la persona comprenda qué circunstancias la llevó a estar ahí, cuál es su vinculación, cuáles han sido las circunstancias de esta relación con su pareja, y para que también tenga y pueda adquirir herramientas de autocontrol. Y esto también puesto que la experiencia nos ha demostrado que el mero alejamiento de las víctimas, ya sea a partir de una restricción perimetral, de una prohibición de contacto, que también en la provincia contamos a tales fines con un dispositivo dual, un dispositivo tecnológico que monitorea dónde se encuentran las víctimas y que alerta al 911 en caso de que el agresor no se acerque a una zona de seguridad, también de un botón antipánico. Les decía que la experiencia nos ha demostrado que el mero alejamiento no cambia la vinculación, no cambian la manera y las características del vínculo. De ahí lo importante de la concurrencia a espacios terapéuticos, espacios reflexivos o a cursos específicamente previstos en la temática. Así también estas modalidades, este tratamiento psicológico o espacio de reflexión se adoptan como sanciones en caso de incumplimiento a la manda judicial. Debemos decir que también existen casos donde el agresor incumple la restricción perimetral, y en este sentido no solo se pone en conocimiento del fiscal especializado en violencia de género a efectos de que evalúe la posibilidad, si existe o no los elementos suficientes para imputar una desobediencia judicial, sino que también desde el juzgado se refuerza la tutela hacia la víctima, dependiendo de cada caso, ya sea disponiendo una custodia, disponiendo justamente la concurrencia del agresor a un dispositivo terapéutico o reflexivo. Con este panorama llevamos un camino recorrido desde la puesta en funcionamiento del primer juzgado especializado en violencia de género, el número 1, en agosto del 2017, que claramente es un camino que nos ha dado experiencia, que claramente es un camino perfectible,
porque vamos adquiriendo herramientas y vamos aprendiendo de los errores cometidos, también de los beneficios y las ventajas que no ha traído este juzgado especializado en violencia de género, pero también tenemos que ser conscientes que la persistencia y la complejidad de la problemática que hoy se presenta, y también que la cantidad, y me refiero al número de las demandas, ha sostenido, tenemos un crecimiento sostenido de demanda de los justiciables, que evidencia la necesidad de seguir fortaleciendo y ampliando las estructuras, y a tal fin avanzar en la creación de nuevas jurisdicciones, que esto va a impactar directamente en poder redistribuir y poder equilibrar la cantidad de causas, que impacta directamente también en mejorar el servicio de justicia y en la administración del servicio de justicia. Extremo a esto que nuestra Corte ya ha tomado registro y que está trabajando activamente en ello. Por otra parte, debo decir que creo que todos coincidimos en que una forma de defender los derechos humanos es conocerlos y trabajar arduamente en la prevención, en la capacitación de los operadores judiciales y en las instituciones. Cambiar la mentalidad y las costumbres que vienen arraigadas fuertemente, especialmente en nuestras provincias, y que son transmitidas de generación en generación, no es una tarea fácil. Es una cuestión estructural la temática que nos ocupa. Entonces estamos convencidos de tener que crear una red de prevención tejidas entre todos y afirmar con contundencia que la violencia no se tolera en ninguno de sus tipos, en ninguna de sus modalidades, en ningún contexto y bajo ninguna circunstancia. Así, y desde ese firme convencimiento, es que desde la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la provincia de Jujuy, con su titular, la doctora Lamas, es que se concibe y se entiende que las medidas de sensibilización, de capacitación, de intercambio, de espacios reflexivos son el pilar fundamental. Y desde ese entendimiento es que se llevan a cabo capacitaciones con distintas áreas de nuestra provincia, y esto también en el entendimiento del abordaje integral e interdisciplinario. Se realizan capacitaciones con el área de educación, entendiendo la educación como la herramienta transformadora por excelencia, con el área de salud, con el área de comunicación, con las fuerzas de seguridad. ¿Y esto con qué? Con la finalidad clara de dar a conocer los derechos que le asisten a las mujeres que están en situaciones de violencia, las medidas tutelares, los lugares que encontramos hoy vigentes donde denunciar y que están totalmente descentralizados, los distintos dispositivos de contención y de asistencia, y claramente con la mirada y con el norte en el cambio de la conducta, en la intervención a tiempo, en la intervención temprana, oportuna, a fin de erradicar este flagelo que hoy nos duele como sociedad. Y en tal sentido vuelvo a reiterar, los juzgados especializados en violencia de género han logrado dar una respuesta oportuna y poder dar una respuesta inmediata en el mismo día en que los requerimientos y las medidas entran a los juzgados especializados en violencia de género. Así, y con este fin, es que desde la Oficina de la Mujer se dictan distintas capacitaciones, esto es en torno a la ley Olimpia, cursos de acceso a la justicia, de violencia digital, ley Micaela, y recientemente también se han firmado convenios con el Ministerio de Educación para poder abordar más específicamente distintas áreas en torno a la problemática. Este es el abordaje integral, estos son los avances que hemos tenido, esta es la experiencia del multifuero y del juzgado especializado en violencia de género, esta mirada transversal, interseccional, interdisciplinaria, lo importante de la actuación de los equipos interdisciplinarios y de la capacitación también de los operadores. Y también destacar lo importante de la prevención, porque debemos destacar que cuando intervenimos en el juzgado de violencia de género, cuando interviene la justicia, es ex post, es decir, cuando el hecho ya ha ocurrido. Entonces nos da una muestra clara que se debe profundizar la prevención desde los otros organismos estatales.
Bueno, muchas gracias, doctora Cruz, y muchas gracias, doctor Molina. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Vamos con la primera pregunta. ¿Las víctimas querellantes cuentan con patrocinio gratuito o defensor oficial de víctimas o deben contratar un abogado o una abogada particular? Bien, como yo lo he dicho, lo reitero, las víctimas o las personas que se encuentran en una situación de violencia tienen un patrocinio jurídico especializado y gratuito. Tenemos distintos dispositivos dentro de la provincia desplegados y descentralizados, no solo en la capital, y esto es el Consejo Provincial de la Mujer, el Centro de Asistencia a la Víctima, las Defensorías Civiles y la Defensoría de Niños y Adolescentes, que patrocinan a las víctimas, que concurren en la audiencia y, como bien lo dijo el doctor Molina, también se constituyen como querellantes y son servicios totalmente gratuitos y que están a disposición de la víctima, que incluso no solamente dan un asesoramiento jurídico, sino también hacen un abordaje integral, es decir, le dan una intervención con un psicólogo, asistente social y articulan con los demás organismos del Estado. Por Perfecto, súper. supuesto, perdón, pues como para complementar la respuesta, por supuesto la persona que es víctima en cualquiera de estas situaciones civiles penales tiene la posibilidad de acceder a un patrocinio particular, si así lo desean. No hay ningún inconveniente con que también tengan esa posibilidad, siempre que así lo requieran. Perfecto, gracias. Vamos con la segunda pregunta. Quería saber si a razón de la implementación de los programas han podido medir el impacto que han tenido en la reducción de casos de violencia. Y bueno, y agregamos ya esta pregunta, ¿qué tipos de estadísticas llevan desde la creación de los juzgados? Lo que tenemos como estadística clara es el trabajo que venimos realizando en el ámbito penal a partir de la implementación del código que hice referencia en octubre del 2022. Estas estadísticas las lleva adelante la Oficina de Gestión Judicial porque, digamos, este organismo que se creó es el que lleva adelante toda la actividad administrativa de manera tal de que los jueces solo tengamos que decidir, dictar nuestras resoluciones desde del aspecto netamente jurídico. Pero más allá de eso, la cantidad de audiencias que se están llevando, creo que ya estamos por encima de las 20.000 audiencias y en casos de violencia de género, siempre se habló, estamos por encima del 70% de la cantidad de delitos, lo que serían las situaciones de violencia de género. Es un aproximado, por supuesto, a fin de año se realizan las estadísticas ya definitivas y de esa manera se puede conseguir, pero en este momento no estaría en la mano. Y lo que sería la actividad en el fuero civil, desde la creación, desde la puesta en funcionamiento del juzgado número 1, que hoy está a cargo de la doctora Mónica Cruz Martínez, ya estamos por los legajos número 13.200. Así que esa es aproximadamente la cantidad de causas civiles que estamos atravesando. Cristian, te añado a esto, obviamente nosotros tenemos un sistema de turnos, tanto civil como penal, y en este sistema de turnos más o menos estamos hablando de una estadística de cada 15 días aproximadamente de 180 a 200 causas nuevas. En relación al civil también, en un mes estamos hablando de 185 a 190 ingresos de causa. Por eso es que yo hice mención a que claramente la demanda de los justiciables es sostenida, es una problemática que crece continuamente y que exige y nos evidencia la necesidad de fortalecer las estructuras y de ampliar las jurisdicciones. Como he dicho, estas estadísticas son puestas en conocimiento de la Corte, quien activamente ya está trabajando sobre el tema. Bien, gracias. Siguiente pregunta. Si no entendí mal, sus organismos tienen competencia civil y penal. Si es así, pregunto, ¿el incumplimiento de las medidas protectorias dictadas en el proceso civil para el caso en que se solicite a la Fiscalía en turno la investigación del delito penal tipificado como desobediencia judicial, también se tramita ante el mismo juzgado y magistrado?
Sí, en realidad hay distintos canales de acceso, no hay inconvenientes, se puede hacer directamente ante el juzgado, directamente ante la repartición policial más cercana, la comisaría más cercana al domicilio de la persona afectada y por supuesto, si ingresa por intermedio del juzgado, de manera inmediata se da cuenta la fiscalía de turno de la supuesta posibilidad de incumplimiento. Y también pueden salir, si se está tramitando dentro del marco de una causa civil, las medidas protectorias bueno, que la ley nos autoriza, capaz que, no sé, custodia policial, alguna posibilidad de arresto, bueno, todas las posibilidades que nos otorga la ley vigente. Siguiente pregunta. Quería consultar si se ha replicado en otras provincias. Pregunto, ¿en un mismo proceso se definen los alimentos, por ejemplo, y la investigación de delitos penales? ¿Cuáles son las dificultades que han tenido para la implementación y cómo lo han solucionado? Si mal no te entendí, sí, tanto en los procesos civiles como también se han advertido cuando en el conflicto existe y emerge una cuestión de violencia económica en el proceso penal, se han fijado alimentos provisorios. Se fijan tanto en el civil y he tenido casos en que se ha fijado también dentro en el marco del proceso penal, y eso en función de la competencia que ha sido asignada por ley, por la ley 5.897, creación de nuestro juzgado, que da cuenta de la concurrencia de competencias tanto civiles como penales, y también específicamente lo establece la ley 26485, la posibilidad de fijar alimentos de carácter provisorio, como medida, obviamente, el pronunciamiento definitivo sobre esos alimentos van al fuero hoy especializado, que son los tribunales personales. Sí, y a la inversa, bueno, preguntan si en un mismo proceso, si en un mismo proceso se definen los alimentos, por ejemplo, y la investigación de delitos penales. Entiendo que si en un mismo proceso civil también se define la investigación de delitos penales. Si es que dentro del proceso civil se da cuenta, ya sea en la demanda inicial, en la audiencia que se celebra inmediatamente para poder oírla a la víctima, se da cuenta de la posible comisión de un ilícito penal, inmediatamente interviene y se da intervención a la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, quien pone en marcha la investigación penal preparatoria, que también nosotros, al tener doble competencia, tenemos el carácter de jueces de lo que se llamaría control en este nuevo sistema adversarial. Bueno, y de esta misma pregunta, una pregunta más amplia, que es ¿cuáles son las dificultades que han tenido para la implementación y cómo lo han solucionado? Cuando se puso en funcionamiento el primer juzgado de violencia de género en agosto del 2017, que tuve la oportunidad de ser secretaria de ese actuaria, funcionaria judicial de ese juzgado, era un camino muy nuevo, recién se iniciaba, hubo que articular con los recursos humanos que teníamos, pero el gran logro fue poder dar una respuesta, y esto insisto, una respuesta inmediata ante la demanda de los justiciables. Despachar la medida de protección en el mismo día, de tal manera que la protección no admite dilación alguna. Y esto se ha logrado a través de poder capacitar a los miembros de nuestros equipos y también aceitar los mecanismos con los distintos organismos, especialmente con la policía de la provincia y con los demás organismos que le dan asistencia a la víctima. Vamos con la siguiente pregunta. Me gustaría conocer la opinión de los disertantes respecto de la aplicación de la inteligencia artificial en la resolución de estos casos, ya que en mi provincia se está conversando sobre la posibilidad de hacerlo. Sí, es un tema que está muy en boga, una situación que no podemos ser ajenos, pero más allá de eso, entiendo que la aplicación de la inteligencia artificial, y en particular en derecho, hay que tomarlo con muchísima precaución, habida cuenta de que son mecanismos, herramientas tecnológicas que todavía no ofrecen la seguridad jurídica para resolver situaciones de personas.
Por lo tanto, creo que antes de poder implementarla por sí mismo, por así decirlo, es necesario llevar adelante una capacitación seria con gente experta en la materia y en particular en lo que sería la aplicación del derecho. La verdad que tengo mucho respeto sobre la situación de estos avances tecnológicos, pero hay que ser muy cautos para la aplicación diaria, cotidiana, como entiendo que va apuntada la pregunta del colega, la colega presente. Siguiente pregunta. Me gustaría conocer la opinión de los disertantes. Ah, no, eso ya la leímos. ¿Cómo se gestiona la custodia de los hijos, de las hijas, en caso de que el agresor tenga derecho de visita? ¿Qué mecanismos de supervisión existen? Bien, en ese caso, siempre en todo el procedimiento interviene lo que es la figura del defensor de niños y niñas, y generalmente cuando se instaura una medida perimetral o una prohibición de acercamiento, el régimen comunicacional queda mediatizado a los efectos de que no se infrinja dicha medida de protección. Eh, no obstante, como he dicho, el juzgado dicta medidas cautelares, por lo tanto, esto es provisorio y luego interviene el fuero especializado para dar una resolución de fondo en cuanto a todas las cuestiones de coparentalidad. Bien, gracias. ¿El juzgado tiene competencia en violencia familiar? ¿Cuántos profesionales integran el equipo interdisciplinario? Sí, el juzgado tiene competencia, exactamente, la ley 5107 en la provincia de Jujuy es la ley de violencia familiar, y los equipos interdisciplinarios están establecidos de acuerdo a la necesidad del ámbito de competencia territorial del juzgado. Eh, Le doy mi ejemplo, Perico, Ciudad Perico, donde tengo la competencia territorial que abarca dos departamentos, Departamento del Carmen, Departamento de San Antonio. Si bien hay cierta cercanía con San Salvador de Jujuy, son zonas densamente pobladas. Tenemos actualmente dos equipos interdisciplinarios que, bueno, en el quehacer cotidiano nos damos cuenta que por ahí quedamos un poquito excedidos por el trabajo, pero no veo que sea por una situación de mayor generación de violencia, sino que la institución en sí misma, el servicio de justicia que se brinda y todos los organismos de manera transversal que están abocados a la temática, tienen una publicidad notable en lo que es el conocimiento de las personas. Es decir, a diferencia de lo que pasaba en años atrás, para una persona víctima de violencia de género le resultaba realmente difícil acceder por los distintos canales a la posibilidad de solución a las situaciones que están atravesando. Llámese las situaciones que se vivenciaban en las comisarías, con la mala atención, la falta de perspectiva en las entrevistas, la revictimización a la que se veía la persona en el marco de esta actividad que realizaba. Hoy en día eso se ha revertido y eso facilita el acceso del justiciable y en particular de las víctimas a los distintos dispositivos de actuación. Por eso es que lo que nosotros analizamos, vemos que esta publicidad, este conocimiento, este alto conocimiento que tiene la población, hace que el servicio de justicia sea continuamente requerido. Y bueno, este, ello hace que nuestra Suprema Corte analice a partir de las estadísticas, los números, la necesidad de profesionales especializados para que conformen los distintos equipos. Tengo entendido que el juzgado de Noelia tiene más equipos por la mayor cantidad de población que tiene que atender. De hecho, hay dos juzgados en el ámbito territorial de la ciudad de San Salvador de Jujuy, pero bueno, tiene que ver justamente por la necesidad de la solicitud de los justiciables. Así es, tal como lo dijo Cristian, claramente la jurisdicción de San Salvador de Jujuy tiene un caudal de población mucho más numeroso, por lo tanto el equipo interdisciplinario a cargo mío está compuesto por hoy actualmente 5 psicólogas, 2 asistentes sociales que claramente intervienen, como les he dicho, inmediatamente en campo y bueno,
hoy estamos dando abasto con dicho equipo interdisciplinario, no solo en la intervención en campo inmediatamente, sino también en la participación en este carácter interdisciplinario de las audiencias, en la confección de los informes técnicos y especialmente en el seguimiento de las medidas de protección. Gracias. ¿Contemplan la violencia vicaria? ¿Hay fallos? Sí, en el juzgado se ha planteado, y han suscitado muchos casos de violencia vicaria, y en tal sentido se han abordado medidas oportunas ante la situación planteada, y acá también se ha articulado permanentemente con este nuevo organismo que yo he referido a partir de la reforma constitucional, que es la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, que interviene como contralor, pero que también brinda distintos servicios, y en este curso de fortalecimiento familiar y de crianza respetuosa, que nos ha servido mucho para poder descomprimir estas cuestiones, además de las medidas preventivas, por supuesto, y de tratar de sacar todas estas cuestiones de comportamiento. Bien, gracias. Claro que la competencia en juzgados también abarca la violencia intrafamiliar. Perfecto. Consulta, ¿la privación de la libertad de una persona que ejerce violencia de género va acompañada de algún programa de capacitación para evitar que al momento de su libertad vuelva a ejercer violencia? En su caso, ¿qué equipo se encarga de dicha intervención y abordaje? Sí, efectivamente. Perdón. Sí, por supuesto, cuando una persona es cautelada con esta medida de máxima coerción, se les impone reglas de conducta, y dentro de estas reglas de conducta están la concurrencia a los programas psicosocioeducativos, al tratamiento psicológico, y esto es controlado y seguido por la Oficina de Control y Prevención, debiendo el acusado tener que comparecer periódicamente, acreditando la asistencia tanto al tratamiento psicológico como al curso que se le haya ordenado en la manda judicial. Sí, hay que tener presente que la medida de privación de la libertad es la última medida a la que tiene que acceder un juez cuando tiene que dictar o cautelar los objetos del proceso. Noelia hizo mención de que nuestro Código Procesal Penal tiene, entre otras situaciones novedosas, el peligro procesal que conocemos como peligro objetivo para la víctima, que tiene que tener necesariamente una mirada con perspectiva de género para poder acceder, o mejor dicho, para que la persona que está siendo investigada y que realmente representa un peligro para la víctima o un peligro para entorpecer el proceso o el peligro de fuga, que son las situaciones características de las prisiones preventivas, eh, puede ofrecer medidas de carácter alternativo a la medida de privación de la libertad, y entre esas están las obligaciones, que justamente era parte de la pregunta, lo que respondió también Noelia recientemente, la obligación que asume la persona investigada de cumplir ciertos requisitos, ciertos condicionamientos para evitar tener que acceder al dictado de una prisión preventiva. Y los organismos de control, como lo dijo Noelia, es en la Oficina de Control y Probation, donde tienen que acreditar mediante las certificaciones correspondientes, inicio de tratamiento psicológico, la realización de estos cursos y por supuesto todo lo relativo a las prohibiciones de acercamiento y otras medidas a favor de la persona víctima. Gracias. Con respecto a la notificación a la víctima y al demandado, ¿se utilizan medios de notificación electrónicos o soporte papel? Con respecto a la notificación, se utilizan ambos. La Oficina de Gestión Judicial y el Código también procesal penal autoriza, está expresamente legislado la notificación por medio de cualquier plataforma digital. Por lo tanto, la notificación se cursa vía telefónica, vía WhatsApp, y también se libra oficio a la policía de la provincia. Esto hace a la inmediatez, porque generalmente las audiencias iniciales son realizadas en términos de 24 a 48 horas.
Por lo tanto, es necesario notificar inmediatamente a la víctima y también que la víctima reciba el asesoramiento y la asistencia correspondiente para entender los alcances de la audiencia en la que va a intervenir y se va a celebrar. ¿Qué porcentaje de efectividad tienen los programas terapéuticos, sobre todo en el victimario? ¿Se logran sostener? De la estadística y de la revisión que hemos tenido en nuestras causas cuando ordenamos los cursos y los tratamientos psicológicos, gratamente puedo decirles que se acreditan con periodicidad la concurrencia a tratamiento psicológico individual, como así también la finalidad de cursos de nuevas masculinidades que dictan tanto el Consejo Provincial de la Mujer como también ONG especializada en la materia. Encuentro un gran porcentaje de acatamiento en tal sentido y se acreditan eficientemente en las causas. ¿Qué posición adoptan ante un pedido de suspensión de juicio a prueba con perspectiva de género en el caso que haya consentimiento y también en caso de que no haya consentimiento de la víctima? Es una discusión muy interesante la que acaban de formular. Bueno, en principio somos sabedores de que no solamente por la legislación, sino los antecedentes jurisprudenciales, a partir del dictado del fallo Góngora, la posibilidad de acceder a la suspensión de juicio a prueba en caso de delitos donde existe violencia de género está, en principio, vedada o altamente restringida. Sin duda alguna que si no hay consentimiento de la víctima, no hay posibilidad alguna de arribar a provecho. Ahora, se puede discutir, por la verdad que existen incluso algunos pequeños fallos a lo largo del territorio nacional que dieron cuenta de que se podría llegar a arribar a una solución al conflicto penal, pero siempre teniéndose como premisa que la víctima esté de acuerdo, que se pueda evaluar de manera eficiente y por los profesionales de la materia, de que no está siendo sometida a una situación de revictimización o que se encuentre todavía dentro del círculo de violencia, que exista todavía una dependencia de carácter emocional, tal vez económico, con relación al victimario, y advertir que la situación de violencia no sería una situación de carácter crónico. Es decir, prácticamente lo que sería el agravante del contexto de violencia de género no tendría que existir. Pero son situaciones muy particulares, muy finas para los jueces y juezas del ámbito que estamos hablando como para poder determinar la procedencia. Por lo tanto, si existiera esa posibilidad, tiene que ser advertida con una mirada muy cautelosa, bajo la luz de la perspectiva de género y bajo la posibilidad de que realmente sea una solución al conflicto y no una salida rápida que algún defensor quiera obtener porque le parece que es la mejor posibilidad para una situación de abogado y cliente. Tiene que ser algo muy pormenorizadamente estudiado. Hasta la fecha, por lo menos en lo personal, no me tocó tener que resolver una situación así. No sé si a Noelia le pasó, pero creo que estamos con niveles bajísimos de procedencia de suspensión en juicio pleno. ¿Cuál es la tasa de efectividad de las medidas cautelares dispuestas? ¿Hay dificultades al momento de notificar a los denunciados? Creo que es una pregunta que ya respondió algo Noelia. No, pero dificultades con respecto a la notificación, la verdad que no tenemos como policía judicial, si se quiere, la dirección especializada que se llama Dirección General de Políticas de Género, que trabaja, la verdad que de manera excelente. Depende de la policía de la provincia y las notificaciones que realizan tienen una actividad altísima. Perfecto. ¿Cómo entienden o observan el tema de la necesidad y obligación de la transversalidad de la cuestión de género? Ya que las cuestiones se abordan solo en juzgados especializados o también abordan los demás juzgados. Bueno, Noelia hizo referencia a la transversalidad con que se maneja la provincia, sobre todo con los organismos administrativos que ya se mencionaron.
Y con relación a juzgados de otros fueros, por supuesto existe la obligación de capacitación permanente de los funcionarios judiciales, así que la, la actuación con perspectiva de género, aparte es una obligación constitucional que tenemos, el Poder Judicial de Jujuy está bastante avanzado con eso, tenemos un porcentaje muy alto de capacitación dentro del marco de lo que es la ley Micaela, así que se está aplicando de manera efectiva y continua la perspectiva de género en todos los pueblos. Reforzando lo que dice Cristian, también de la Oficina de la Mujer se han desplegado la capacitación en la ley Micaela y todos los órganos jurisdiccionales tienen la obligación constitucional y convencional de decidir las cuestiones sometidas a su jurisdicción desde una estricta perspectiva de género. Por lo tanto, es transversal a todos los organismos y a todos los fueros, civil, familia, etc. Gracias. ¿Tienen muchos casos de desistimiento de denuncias? ¿Cómo proceden esos casos? Sí, no, en gran porcentaje no, pero sí se presentan casos en que la parte actora o la denunciante expresa su voluntad de desistir. En tal sentido, nosotros tomamos como primera medida al tener el equipo interdisciplinario, funcionamiento permanente en el juzgado, la entrevista con el equipo interdisciplinario, quien hace una primera intervención y nos da cuenta de la existencia o no de determinados factores de dependencia, ya sea económico, emocional o, como lo he dicho, del tránsito por las distintas etapas del ciclo de la violencia, y se puede intervenir en tal sentido. O bien también se da intervención al Consejo Provincial de la Mujer, quien hace un abordaje también en relación a ello y se pueden advertir cuáles son las circunstancias que hay detrás de este desistimiento y poder fortalecer a la víctima en tal sentido y poder lograr el tránsito en el proceso y también sostener, como he dicho, las medidas de protección. Las denuncias de violencia laboral tramitan en el fuero laboral. Bueno, entiendo que violencia laboral por razones de género es la pregunta. ¿Dónde se tramita? No, está muy bien formulada la pregunta, porque sí, por supuesto genera dudas. Eh, Cuando ocurren situaciones de violencia en el ámbito laboral, también somos competentes, no dentro de lo que sería la cantidad, el fardo de trabajo que tenemos, no son muchas. La verdad que son un porcentaje muy menor, pero bueno, corresponde y bueno, también la actuación es de manera similar a la que se genera en otros casos de violencia de carácter. Sí, tal cual, como lo dijo el doctor Molina, intervenimos en este tipo de denuncias y depende también la envergadura de la denuncia, las características del hecho. También hubo casos en que se ha impuesto a la empleadora, depende de qué se trate, también de diseñar protocolos, de diseñar capacitaciones dentro del ámbito de estas empresas o de la empleadora para poder tratar de erradicar estas prácticas o estos hechos que implican violación de los derechos de las mujeres como una medida adicional y de prevención. Gracias. ¿Han contemplado la posibilidad de unidades judiciales móviles para facilitar el acceso a la justicia de aquellos contextos más vulnerables? Continuamente se realizan actividades a lo largo de toda la provincia por parte de la Oficina de la Mujer, donde se da cuenta de los distintos canales de acceso al fuero. No es necesario, no es imprescindible que la persona se presente con un abogado público o particular al juzgado. Uno de los canales más utilizados es por medio de la policía, las denuncias que se hacen en las comisarías y que llegan a veces directamente al juzgado o llegan directamente por intermedio de la fiscalía. Por lo tanto, de todas maneras, lo que es la cuestión penal, esta posibilidad de dispositivos móviles, tengo entendido que la Fiscalía, el Ministerio Público de la Acusación realizan actividades en este sentido, porque ya estamos hablando de la investigación penal, que es el ámbito que le corresponde a los fiscales, no tanto al Poder Judicial. Bueno, gracias. Vamos con la última pregunta, después si nos queda un tiempito, hacemos otra más, pero bueno, en un principio vamos con esta última. Me gustaría saber cómo se hace el seguimiento de los equipos técnicos tanto a las víctimas como a los agresores.
¿cuáles son las herramientas o los medios que se utilizan? Bien, el seguimiento que está facultado por ley a los equipos interdisciplinarios se realizan, depende del caso, de cada caso en concreto, desde una visita domiciliaria, desde un contacto, desde una citación al juzgado, depende de cómo se dé en ese momento las circunstancias y es lo que determina la intervención. Se hacen, como le he dicho, la visita a los domicilios, se hacen llamados telefónicos para poder coordinar dichas visitas, se dan turnos asignados para la concurrencia al juzgado. Distintas modalidades dependen también concretamente qué grado de riesgo se manejaba en el caso en concreto, que va a determinar claramente la intervención. Bueno, con esto estaríamos. Hay un montón de preguntas y también muchos saludos y muchas felicitaciones para ustedes. Después les vamos a hacer llegar también todas las preguntas y los saludos que quedaron acá en el chat. Muchísimas gracias por la exposición. Vamos a estar subiendo en los próximos días la videoconferencia y el material relevante que nos envíen a la página de la Oficina de la Mujer. Así que, doctora Cruz, doctor Molina, muchas gracias y nos volvemos a ver en la videoconferencia del próximo mes. Hasta luego. Muchas gracias, buenas tardes. A ustedes que tengan todos muy buenas tardes.